actividad de la tarde. Yo soy directora del Centro de Tecnología de Canelones Centro. Y bueno, la idea es trabajar aula invertida, y ustedes habían recibido de sus directores el viernes de tarde, cuando estábamos desarrollando la actividad de la tarde, un enlace a un Padlet que tenía alguna información justamente sobre la temática. La idea de compartirles ese material en esa modalidad fue que pudieran experimentar o vivir cómo es o cómo podría diseñarse una propuesta desde un aula invertida. Y esto es un poco lo que propone el aula invertida, que el estudiante, el que juega en este proceso, que sea el niño, el docente, el compañero, en este caso el dinamizador, acceda a algunos aspectos de ese contenido que vamos a trabajar previamente al encuentro, que sería el que tenemos hoy, ¿no? Lo que propone el aula invertida o el concepto dice que es un modelo pedagógico que tiene como objetivo justamente transferir algunas de las actividades que se pueden hacer fuera del aula, las transfiere para otro espacio previo y aprovecha el tiempo de encuentro para trabajar o avanzar más sobre aquellos aspectos que requieren la intervención del docente o requieren el intercambio, sea en un grupo. Si lo trajéramos al ejemplo de hoy, ¿verdad? Podríamos aplicar lo mismo, diciendo, bueno, qué cosas, qué dudas les quedaron de lo que pudieron ver en material que estaba disponible en el Padlet. Y a partir de ahí empezar a trabajar con la propuesta. El aula invertida no tiene más dificultades que esa en comprensión. Seguramente todos han oído hablar de ella. Lo que nosotros intentaremos hoy es, bueno, recuperar algo de lo conceptual del aula invertida, pero intentar llevar esto a, bueno, cómo hacemos nosotros como dinamizadores cuando tenemos que trabajar aula invertida con los docentes. ¿Qué alcance tenemos para poder hacer eso? Entonces, bueno, retomando un poco lo del aula, para seguir avanzando algo más en el concepto, lo que se va o lo que se podría ver en una modalidad de trabajo como esta, ¿sí? Es una propuesta metodológica, por lo tanto requiere decisiones didácticas que son distintas de pronto de las que podemos tomar en otro modelo. Hay ejemplos, y ahí hay autores que hablan de que no es lo mismo invertir el aula que invertir el aprendizaje, pero tampoco vamos a entrar ahora como a profundizar en eso, pero sepan que en los materiales que tienen sí pueden leerlo. Pero lo que propone es esto que les propusimos nosotros: acceder a algunas cosas desde un lugar más autónomo, que tienen que ver, y ahora me acordaba cuando el grupo anterior hablaba del cono de aprendizaje, también en la taxonomía de Bloom, que ustedes la tienen en el Padlet, aparece, no está en formato de cono, pero sí está como en un formato horizontal, pero sí habla de, bueno, hay dimensiones del conocimiento de orden superior y de orden inferior. Las de orden inferior, dicen estos autores, tanto los que apoyan el aula invertida como los que ven las ventajas del aprendizaje basado en proyecto y otras metodologías dinámicas como estas que se han abordado estos días, que deberíamos centrar la propuesta siempre en aquellas que son de orden superior, como el crear, el explicar, el debatir, ¿no? Y dejar para espacios más autónomos aquellas que tengan que ver con el memorizar, con el leer, con el repetir, ¿sí? No entiendo yo que no son excluyentes. Para aprender algo necesitamos memorizar algunos aspectos de ese algo, de lo que sea. Lo que pasa es que si el tiempo de intervención docente lo usamos en eso, a veces bueno, dejamos de lado otras propuestas que tienen más que ver o que podrían enriquecerse más o que requieren directamente de nuestra intervención. Y hoy de mañana yo les traía el ejemplo de bueno, lo que pasó cuando volvimos a las instancias presenciales, o si había grupos, ¿verdad?, en este marco de pandemia. Ahí era clave que pudiésemos aprovechar mejor el tiempo que estábamos con nuestros alumnos.
y ahí surge como una necesidad de, bueno, ¿qué le puedo dejar que haga solo y qué cosas requiere sí o sí que yo intervenga? Es la decisión clave en el proceso de aprendizaje que plantea esta metodología. Ahí también, hoy hacíamos la salvedad y la traigo de nuevo, que cuando hablamos de, como por ejemplo en la diapositiva que están viendo ahora, que habla de bueno, algo para hacer en casa, en la clase y después de la clase, el en casa no necesariamente es en casa, ¿sí? Y les decía, digo, esto se justifica en este contexto que trabajamos y en el contexto del grupo que somos, ¿sí? En los centros de tecnología sabemos desde el territorio que el trabajo con tecnología en casa a veces tiene dificultades, eso bueno, todos lo conocen. Entonces muchas veces cuando, y ahora me acordaba un poco de lo que surgió en el Padlet anterior del grupo de ABP, que bueno, esto de invitar, de motivar, de enganchar, de que la gente no se sienta tan invitada a participar de determinados proyectos. Y a veces nosotros mismos en nuestra ímpetu de contarle todo, de contarle lo que es y las ventajas que tiene y yo qué sé qué, nos caemos en nuestras propias trampas, ¿no? Y el caso del aprendizaje basado perdón, del aula invertida, este es una clave, ¿no? Yo puedo hacer una propuesta con esta metodología, aunque esté trabajando todo el tiempo en el aula presencial, ¿sí? Nosotros podemos dividir el grupo y trabajar en el espacio virtual y en el espacio presencial, digamos, en forma sincrónica, y no tengo que incluir la casa. La casa es, o por lo menos esta adaptación me parece importante hacerla, porque si no estamos desde el arranque con una traba ahí. Que la traducción de la casa es aquello que el alumno puede hacer solo, sin intervención del docente. Obviamente que no hay una intervención anterior. El maestro, antes de poder poner, y sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar ahora, en un ejemplo que vamos a ver y después en la propuesta para ustedes, hay decisiones que toma, hay materiales que diseña, hay definición de hacia dónde quiere ir, de por qué va a ir por ese camino o no, qué cosas va a desplegarle a sus alumnos y qué cosas va a proponer que sean de intervención con él, ¿sí? O en grupos, o en presentar un algo, ¿sí? Si va por ahí la propuesta. Lo que el alumno ve es una cosa, ahora las decisiones que toma el docente son otras. Y acá los pilares que tiene el aprendizaje que propone el aula invertida, lo que se habla es que deberíamos, los docentes, cuando decimos, bueno, queremos avanzar por esta metodología o queremos intentar alguna parte de ella, ¿no? No en todo, y lo decíamos también, no quiere decir que todos, todo lo que el maestro va a proponer en su aula va a ser desde esta metodología. Algunas cosas se podrán, otras cosas no. Hoy algunos compañeros decían, bueno, hay que evaluar, no todos los contenidos van por ahí, ¿verdad? Y seguramente que no. El punto es tal vez acercarnos un poco más a lo que, o alejarnos tal vez de lo que le pasó a este niño, ¿no? Que nunca en todos sus años de escuela, esto que nos mostraba el grupo anterior, se sintió motivado o sintió que se le tomaba en cuenta. En esta propuesta, que viene muy relacionada con la anterior y con las que se han estado viendo en estos días, el punto quizá más fácil o el lugar de mayor cercanía para el docente con el que trabajamos es, no es que ahora tengan que hacerlo todo de esta manera, sino que se vayan animando a hacer alguna y que podamos trabajar juntos. Y lo que dice es que el docente debería poder revisar su propuesta y ver si cumple con estos pilares o si tiene alguno de ellos o alguno en más o mayor, más medida o menos medida, dependiendo de la propuesta, ¿no? Uno tiene que ver con el ambiente flexible.
que es esto que veníamos hablando recién. Bueno, si la propuesta va a ir por distintos lugares, algunos tendrán que ver con el trabajo uno a uno del docente con ese niño, en grupos, en el espacio del aula física o en el espacio del aula virtual o en otros espacios, ¿no? No necesariamente esta metodología se basa en el uso de la tecnología digital, pero sí, por supuesto, que le ofrece algunas ventajas y, bueno, y es lo que nos convoca desde el área a nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso la abordamos, pero también podríamos invertir el aula y no estar usando para nada tecnología. Pero la mente flexible tendría que ver con eso, ¿no? Decir, bueno, estoy invirtiendo el aprendizaje cuando diseño usando ambientes más flexibles, o cuando los ambientes por los que dejo que circule esta propuesta son más flexibles que los que uso habitualmente. El otro tiene que ver con la cultura de aprendizaje, esta que toca precisamente una habilidad que tiene que ver con esa construcción que hace el alumno, pero que la hace con otros, no solo con el docente, que ahora no se para en el lugar de tener todo el saber, otra cosa que se ha venido trabajando en los diferentes, en todas las metodologías que se han visto estos días, pero la cultura de aprendizaje tiene más que ver con animarse a aprender en otros lugares, con otras personas, con tener esta posición de compromiso con su propio saber, ¿no? Tanto para el alumno como para el docente. El contenido dirigido, a mí me parece, y les decía hoy en la actividad, que en el diseño, como siempre, el diseño es la clave, ¿no? Bueno, no necesariamente el diseño es la clave, después la implementación también es importante, pero digo, cuando yo voy a proponer, quiero que mis alumnos hagan determinadas cosas, tengo un objetivo. Cuando yo pienso en el cómo, estoy pensando en el diseño. Y acá, quédense con esto, porque también lo vamos a usar en la propuesta desde el rol del dinamizador, ¿no? Cómo logro determinadas cosas. Pero el contenido dirigido específicamente habla de que lo que se le acerca al alumno en ese espacio más autónomo, ¿sí? de interacción del alumno únicamente con el contenido o con la propuesta que sea, y previo al encuentro con el maestro, en esas tres etapas que les habíamos mostrado antes, no es al azar, ¿verdad? Es algo que se selecciona o se genera y se va graduando en la medida en que va cumpliendo con aquel objetivo que el maestro tiene. Y ahora en la tarde tenemos, vamos a ver un ejemplo, tenemos a la persona que es la dueña del ejemplo, así que si ella quiere va a contarnos un poquito qué le pasó con eso, y si no quiere, bueno, no pasa nada. Pero en esto la dirección hacia dónde yo voy y hacia dónde mi grupo se va moviendo en la medida en que van pasando cosas. Yo le propongo algo, la interacción entre todos va generando nuevas necesidades, y eso puede abrir a que yo agregue o no, o vuelva algún paso para atrás, o lo que sea, y a eso es lo que va dirigiendo ese contenido también. Pero me parece importantísimo porque no es, o porque rescata el lugar del docente. Hay todas estas metodologías, quizá deberíamos preguntarnos si son tan resistidas en algunos lugares, porque requieren, además de que nos sacan desde algunos lugares de certeza, llevan mucho más trabajo. No es lo mismo que yo les diga que lean un material que tengan en cualquier lado, a que seleccione diferentes videos que se complementan para abordar la misma temática, o que lo haga yo. ¿Sí? Indudablemente hay un lugar de más trabajo para el docente, que ese es un lugar de resistencia importante. Y lo tenemos que asumir, porque es así. Veremos cómo podemos salvarlo después. No somos los únicos actores que tenemos que intervenir en esto, pero digo, ahí hay
un algo importante, ¿no? Yo les ponía el ejemplo hoy de lo que nos pasa como papás a veces, ¿no? Bueno, y es más fácil que yo le haga las cosas que el chiquito me ayude, pero bueno, ese lugar de protagonismo genera ciertas habilidades que si no, no las desarrollaremos. El último lugar tiene que ver, relacionado a esto, qué hace el docente en una propuesta como esta. Y la calidad de docente facilitador, las palabras no son ingenuas, ¿no? El que se use determinada palabra tiene que ver también con lo que estamos intentando cambiar como filosofía, que ahí hay toda una propuesta distinta. Es el alumno el que se corre de un lugar, pero es el docente el que se corre del lugar, y si facilita, entonces no es él el que tiene la última palabra ni todo el saber. Lo que hace es facilitar el camino de ese alumno, de esos alumnos, o de esa propuesta, o de los lugares por donde quieran ir, y en algún caso será explicar, y en algún caso será entregar algo, y en algún caso será circunscribir por dónde vamos, porque se está yendo para lugares que ellos no pueden alcanzar, ¿no? Pero digo, el facilitar es facilitar un proceso que, como dijimos antes, está centrado en el alumno, y venimos diciendo con las otras propuestas también. Vamos a ver, por un lado, ahí está, vamos a ver que vamos a pasar por las ventajas. Por supuesto que tiene innumerables ventajas, nosotros seleccionamos algunas, ustedes pueden encontrar otras, van a ver en distintos materiales que lean, pero bueno, tienen que ver con esto de correrse el lugar del centro del docente que tiene todo el saber al alumno, de alguna manera de generar una posibilidad de que el conocimiento circule desde otros lugares y hacia otros lugares. Lo del propio ritmo también, lo venimos trabajando desde otras metodologías, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando todos tenemos que entender lo mismo y al mismo momento, y no podemos volver a aquello que nos interesó más o que nos costó más, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es clave también ahí. Por supuesto, el compromiso. ¿Sí? Si yo soy el que tengo esto disponible y después voy a tener que hacer algo con eso, me pone en un lugar distinto de aquel que decía hoy el niño de pasar del pizarrón a la carpeta, ¿no? Acá, como dijimos antes, se sustenta en el hacer cosas, proponerles a hacer, ¿verdad? Y acá también juega un lugar importante la familia, siempre, pero quizá en un diseño como permite que juguemos más con la participación de la familia, sin que la familia nos vea y nos quiera matar porque les mandamos a hacer cosas en la casa que las tienen que hacer los niños, pero las terminan haciendo los padres. ¿Me entienden en esto perfectamente lo que les estoy diciendo? Involucrar no es que lo termine haciendo la familia. Eso sería como otro capítulo. Vamos a ver capaz esto y estos pilares en un ejemplo. Bien, voy a activar la cámara. Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Paola, dinamizadora de Canelones Centro. Y bueno, esta fue una propuesta que yo hice con mis alumnos de cuarto año el año pasado. Este Genially que yo hice se fue lo que yo les envié para trabajar en la casa, cumpliendo así con el ritmo de cada uno, o sea, cada uno lo podía ir haciendo a medida que podía ir avanzando. Y esto partió del interés de los chiquilines. A partir del Día del Agua, de la Tierra, perdón, ellos querían concientizar a la sociedad, a toda la comunidad, tanto educativa como la comunidad del barrio, sobre cómo cuidar el medio ambiente. Y bueno, esta fue una propuesta que yo la realicé en Genially, y ahí iban pasando por el recorrido, y en ese recorrido tenían varias cosas. Tenían videos, foros para poder intercambiar y socializar con los compañeros, material, porque lo que ellos querían elaborar era un afiche como medio de socializar primero en la institución y luego en el barrio. Y bueno, y ahí les fui poniendo videos de cómo realizar un afiche, primero que nada qué era el medio ambiente, para que ellos supieran, bueno, de lo que iban a trabajar, supieran bien qué era lo que querían transmitirle a los demás, ¿no? Porque la finalidad era concientizar.
Y bueno, a través de ese recorrido, ellos fueron intercambiando, socializando con los compañeros a través de foros, mirando videos, realizando pruebas o cuestionarios, como eso lo que están mostrando por ahí. Había variedad de actividades, ¿tá? Y ellas lo iban realizando en la casa. Y después, por supuesto, teníamos las actividades de la clase. Lo más importante a destacar en esta propuesta es que fue un proyecto que hicimos durante el año y tener en cuenta aquellas actividades que iban a ir para la casa para priorizar tiempos y bueno, cosas que yo sabía que por las características del grupo los chiquilines podían hacerlo en la casa, y después qué cosas podíamos hacer en el aula, que las cosas más complejas que necesitaban de una reflexión, de que el niño creara, que compartiera, trabajara en equipo. A la vez también se utilizó la zona de desarrollo próximo para realizar equipos diversos, y después ellos realizaron una ficha en Canva, que fue como el producto, lo socializamos a través de blog de la escuela, también hicimos códigos QR, y como la manera de cierre, los chiquilines se evaluaron y se autoevaluaron a través de una rúbrica que ellos mismos realizaron, a ver si esos afiches cumplían con todas las características que mencionaban en esa rúbrica, que como dije anteriormente fue creada entre todos. Acá lo que tiene es poder pararnos a pensar qué ventajas tiene, qué cosas le aporta al alumno diferente de si lo hago en otro formato, como si vengo y les digo, bueno, hoy vamos a hacer un afiche sobre el medio ambiente para difundir la conciencia ambiental. Es muy distinto si sale de ellos y si voy generando como un camino distinto. Acá, Paola, hubo momentos en los que seleccionó materiales para acercarle a los alumnos, hubo otros en los que ella misma diseñó algunos, hubo espacios en los que ellos usaron lo que habían podido ver en el aula, esto digo, un poco para hacer como este recorrido sobre los pilares que habíamos visto, ¿no? Indudablemente que seguro siempre hay formas de mejorarlo. Esto, bueno, fue sobre un tema concreto, no lo que decíamos hoy, no es que toda la propuesta de Paola, de su actividad con ese grupo funcionó de esta manera, sino que bueno, de ahí sí le permitió trabajarlo y sí le permitió lograr algunas cosas que ella se había propuesto. El punto que nos trae acá es, bueno, perfecto, lo hacemos nosotros y nos va más o menos bien, más o menos avanzamos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que hacer que un docente, el docente con el que nosotros trabajamos, con ese compañero al que estamos acompañando en este proceso de integrar tecnología, genere o tenga la competencia para poder generar este tipo de propuesta, ¿verdad? Y ahí, antes de poder entrar en esta consigna de trabajo que es para todos, nosotros sí le vamos a trabajar o le vamos a traer a los docentes con los que trabajamos que, bueno, que la tecnología permite determinadas cosas que, si bien dijimos al principio, no son excluyentes, no es excluyente, yo no necesariamente, si no tengo tecnología, no puedo invertir el proceso de enseñanza, pero seguro que me van a permitir muchas más cosas que si no me permitirían, ¿verdad? Uno son, o no sé si el más importante, pero seguramente que es uno de los más importantes, los vimos hoy, los videos, pero también los podcasts, todas las herramientas que tienen que ver con la edición de esos recursos multimedia. Bueno, ahí ustedes están viendo las aulas virtuales, por supuesto, un lugar donde expandir lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estas herramientas aparecen. Hay alguna por ahí, hay una diapositiva que tiene algunos ejemplos, ¿sí?, posibles de herramientas digitales que permiten o aportan a este proceso de la metodología de aula invertida, que bueno, que algunas las conocemos y algunas las usamos muchísimo, otras no, pero nada, a ustedes se les pueden ocurrir muchas más. ¿Qué pasa con todo esto? Así que tenemos el concepto, tenemos un ejemplo y ahora tenemos herramientas digitales que ayudan a esta propuesta, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos con el tema de aula invertida, llevarla a un colectivo docente o a un docente con el que estamos trabajando? ¿Sí? Hoy, antes de avanzar un poquito en esto, hoy hablaban de que ponían en el Padlet del grupo anterior que, bueno, que a veces un desafío o incluso en algunos casos puede llegar a ser una dificultad, es la de contar con las ganas de ese docente que participa. Ahí, independientemente de que podamos tener diferentes estrategias y podríamos discutir mucho sobre si son válidas o no, ¿no? No sé, hoy me quedé pensando en algo, ¿qué pasaba cuando el docente no quería compartir el proyecto con nosotros, ¿no? Capaz que ahí tendríamos que preguntarnos si se justifica la intervención desde ese lugar. No sé, habría que pensarlo. Pero vamos a suponer que está todo esto ya avanzado, ¿verdad? Es un colectivo o un docente que conoce lo que es el aula invertida, quiere usar esta metodología, lo ha hecho de pronto en otros formatos, pero ahora lo va a hacer en el formato digital. Hay algunas decisiones que nosotros vamos a tener que tomar y nos tenemos que basar en algo que tiene que ver con la competencia digital de ese docente. En esto nos vamos a detener un poquito porque ustedes seguramente lo están trabajando, lo han visto, bueno, yo tengo una compañera dinamizadora nueva, pero los demás puede haber en algún otro lado alguien que también sea nuevo, pero no es un concepto tan difícil de entender, ¿verdad? No todos estamos igual en el camino de usar tecnología para complementar o para hacer algo con ella en nuestras aulas. Y ahí nosotros les pusimos varias definiciones, un poco porque, primero porque entendemos que hay variedad en cuanto a de qué hablamos cuando hablamos de competencias digitales docentes. Si bien hay variedad, hay como algunos puntos comunes y también pusimos varias. Cristina fue la que nos trajo como esta idea de, bueno, es un lugar para discutir, para conversar, para tratar de hacer algún acuerdo, ¿no? Y ahí hoy en esto que decían Adriana y Daniela también, bueno, son lugares que se empiezan a construir, pero que nosotros entendemos que tienen que seguir activos, ¿verdad? Decidir qué competencias deberíamos desarrollar en nuestros docentes, qué competencias digitales, ¿verdad? Deberíamos desarrollar en nuestros docentes, sería una decisión nacional, porque ahí hay un lugar al que todos deberían tener el mismo derecho. Entonces, hoy que se hablaba de la ley y bueno, del alumno, ¿no? Bueno, acá pasa también con el tema de los docentes. Así que bueno, la idea fue poner varias ahí. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en la de Adel, que es la siguiente, creo. ¿Por qué? Porque, bueno, es bastante conocida, la venimos manejando desde ya hace un tiempo. Hay autores, hoy yo les decía, hay autores que la han revisado, hay autores que han hecho sus propias versiones de esta, pero nada, es como para seguir trabajándolo. Pero básicamente nosotros, para avanzar en esta conversación, podemos decir que cuando nos enfrentamos a un grupo de docentes o a un docente con el que vamos a trabajar, lo que hacemos es revisar algunas cuestiones que nos dan datos sobre qué tan cerca o lejos está ese docente de ser competente para integrar tecnología a sus aulas. Y esa competencia, ¿sí? Tiene que ver con algunas cuestiones que son instrumentales, pero también con algunas cuestiones que son de decisiones a la hora de usar esas herramientas o usar eso instrumental. Y Adel dice que bueno, que hay estos niveles, ¿no? Desde aquel que accede, tiene el uso básico de la tecnología y accede desde su lugar personal, ¿sí? Desde cómo la usa personalmente, a un nivel más avanzado, que sería el último, el más deseado. Otra vez, esto es discutible, tiene matices, depende de los autores, depende de los años, y seguiremos trabajando en esto, pero hay un lugar más, o el de mayor
competencia o de mayor autonomía, en el que puede usar la tecnología para aquello que necesite, pero para crear cosas nuevas, ¿verdad? Y en el medio todo lo que se le pueda ocurrir, en el medio de esos dos extremos. De todas maneras, así que como que bueno, en el recorrido de la sala, si bien fue distinto, pudimos ver que, sobre todo, que hay algunas cuestiones que deberíamos seguir analizando. Que van en el aula invertida, pero van en cualquiera, ¿no? Nuestro rol como dinamizadores, estamos formando a docentes, tratando de que avancen desde su lugar en donde estén en relación a algunas competencias que podremos definir y acordar cuáles, pero que finalmente más o menos, más allá del autor, coinciden, y que finalmente lo que queremos es que puedan hacerlo sin que nosotros estemos al lado. Y esa decisión o esa visión que nos orienta tiene que también orientar de qué manera yo genero una situación. Tal vez la metodología del aula invertida nos pueda ayudar para eso, pero este ejercicio, bueno, yo necesito, como decían en la sala 2, creo que era, algunas herramientas que las conozca siempre y le sirvan para cada vez que necesite editar un video. Si conoce una herramienta que le ayuda y es fácil y no se tiene que registrar y qué sé yo, y convierte, o no sé, todo lo que se les pueda ocurrir, ¿verdad? Esas son herramientas que están separadas del contenido que el maestro quiere enseñar, pero a nosotros, desde nuestro rol de dinamizadores, son básicas, porque no generaríamos autonomía, sino si para cada cosa nosotros tenemos que estar al lado, y díganme si no pasa a veces, entonces, digamos que nos acercaríamos lento al lugar que queremos llegar. Ahí pasame la siguiente, creo que es Cris. Ahí está. Estos consejos tienen que ver con el docente, serían consejos que les podríamos dar al docente, pero también son consejos que deberíamos adaptar para nosotros. El primero que acaban de decir, elegir la tecnología adecuada. El maestro tiene que ser capaz de elegir la tecnología adecuada. Ese es un lugar de competencia digital docente. No es solo conocerla, sino elegir aquella que es más adecuada para lo que quiere hacer. Y en este lugar, disculpen que insista, pero en este lugar nosotros tenemos que ser muy conscientes y saber qué es eso lo que estamos haciendo, que no alcanza con que le mostremos. Vieron que a veces pasa que, no sé, en determinado, y lo que pasa es que voy a ir de nuevo a la clase, pero no sé qué mostrarle al maestro. Bueno, a veces no es mostrarle algo nuevo, hoy lo dijeron también, no es algo nuevo, sino de generar una situación en la que podamos ver si es capaz de seleccionar la mejor tecnología para lo que quiere hacer. Primero sí lo va a hacer con mi acompañamiento y mi tutoría, pero en algún momento yo tengo que poder dar cuenta de que lo pudo hacer solo. El otro punto clave para las por eso yo insistía con el trabajo del ejercicio o el ejemplo del video, ¿verdad? Porque el contenido audiovisual o el contenido multimedia o las narrativas o lo que sea, pero que incluya medios audiovisuales, eso es lo que es por excelencia. Hoy hablaban del álbum de medios, por ejemplo, no es por excelencia el lugar propio de la tecnología, sino para eso le damos un libro, yo qué sé. Y estos otros ejemplos de preparar lo que sigue. Acá también una recomendación que es para el dinamizador también. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Ahí mis dinamizadoras me lo han escuchado decir mucho esto, porque bárbaro, buenísimo, lograste que el maestro haga su propio diseño y hizo un tablero en CREA y fue fantástico porque a los grises les encantó y el maestro está chocho. Bárbaro, ¿cuál es el paso siguiente? Porque siempre va a haber un lugar para seguir. Entonces, ese tanto para el alumno como para
para mi alumno maestro, ¿no? Para este compañero, pero que en algún lugar yo le estoy dando un encuadre distinto. Y bueno, monitorear los avances, ustedes ya los dijeron con la etapa de evaluación, lo usamos mucho, y el maestro también, que tenga herramientas para poder evaluar. Bueno, creo que por ahí terminamos la presentación. Mucho para poder seguir haciendo, ahí lo que hablábamos hoy, a la interna de los equipos y a nivel de este equipo, no sé si todos los dinamizadores como están en estas instancias, pero sí que puede haber como espacios de seguir andando. Bueno, ¿cómo es generar una secuencia para un maestro que usa poco CREA y que tiene una clase chica, pero que quiere usar el aula invertida o diseñar un aula invirtiendo algunos aspectos de la misma, ¿no? Ese tipo de preguntas y ver qué podemos hacer.